¿Cuál es el comportamiento real de los suelos a pequeñas deformaciones? ¿Y por qué esto es importante? La referencia principal de esta presentación es este paper que escribió el profesor Burland en el año 89, que se llama Small is Beautiful, ¿no? Lo pequeño es bello. Interesante esa expresión, a lo mejor con alguna connotación de marketing, ¿no? O sea, que tenerlo pequeño no es malo, eh, valga el chiste malo. Y es una referencia muy interesante porque es donde se empieza a tener conciencia operativa de que las mediciones en el campo no están en relación con los modelos que estamos utilizando. Entonces hay mediciones de campo alrededor de, por ejemplo, de excavaciones, de fundaciones, que se combinan con métodos numéricos y vemos que los ensayos de laboratorio no dan una información suficiente de la rigidez y la deformación de los suelos. Entonces, esta referencia es como seminal, es de las primeras. Entonces, vamos a ver lo que es el suelo a pequeñas deformaciones, ¿no? La primera referencia de esto, hay que darle honor a los rusos, ¿no? Tischovich, en el año 73, que es un profesor de la Universidad de Moscú, de la Cátedra de Mecánica del Suelo, introduce este concepto de la resistencia estructural de un suelo. ¿Por qué la resistencia estructural de un suelo? Porque ellos se empiezan a dar cuenta que los suelos, cuando son inicialmente sometidos a una carga, sus deformaciones son muy pequeñas. Entonces, para movilizar necesitan romper unas ciertas uniones o unas ciertas características que vamos a ver ahora, unas imágenes de microscopio electrónico para que entiendan el concepto. Entonces, el suelo tiene una estructura que es producto de su origen geológico, es producto de su estado de esfuerzo, cómo va avanzando en el tiempo, y también producto de la cementación y las cosas químicas que ocurren ahí. Entonces, claro, es un fenómeno realmente complejo, ¿no? Aquí en la mano derecha, en este elemento, tienen una cosa que vamos a mencionar bastante, que se llaman Bender Elements, que son elementos utilizados en el laboratorio del suelo para inducir ondas sísmicas que se recogen en un lado y se emiten en el otro, y con resonancia podemos encontrar los módulos de deformación del terreno a pequeñas deformaciones. Básicamente, y el concepto que está alrededor de esta presentación, es que hasta un cierto límite el suelo tiene un comportamiento muy rígido. Eso quiere decir que no hay reacomodo de partículas. Hay fenómenos ahí a escala microscópica que están actuando. Y eso, después que se rompe esa condición, pues normalmente puede seguir reglas hiperbólicas o de cualquier otro tipo, ¿no? Normalmente nosotros usamos en la práctica reglas hiperbólicas que nos permiten darle una matemática operativa. Pero es muy importante este reacomodo y esta condición del suelo original cuando sometemos a pequeñas cargas. Ahora van a ver por qué. Vamos a hablar de los niveles de formaciones y de qué estamos hablando. Este es un diagrama de tensión cortante, tensión de formación en este caso, donde en el recuadro rojo vemos el rango, las deformaciones que estamos hablando. Estamos hablando de las deformaciones iniciales, muy pequeñas. Esas deformaciones iniciales es el caso típico de cuando tenemos una excavación, por ejemplo. No toda la excavación está fallando y tiene unas grandes deformaciones. La mayoría de la excavación está en la condición esa. Y hay algunas zonas que han fallado que no lo están. Entonces, hay que acoplar ese elemento, la deformación con la tensión, y a este rango es el que estamos hablando. Estamos hablando a rangos muy pequeños. Vamos a ponerle a estos números. Estamos hablando de rangos de menos del 1 por 1000 de la deformación unitaria. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros tenemos sometido a un corte un material, inicialmente él nos da una respuesta muy rígida, como vemos en la primera elemento de esa curva. Si seguimos sometiéndolo a corte, él tiende a ablandar esa condición y entonces tenemos lo que llamamos el módulo de cortante tangente, ¿sí? G sub 0 es el módulo de cortante inicial y vemos como hay una degradación de él a medida que vamos avanzando en el nivel de la deformación. Y muchas veces nosotros, por
practicidad y operativa usamos el módulo secante, ¿no? Yo suelo usar el 50%, o sea, hago esa curva, pongo el elemento en los dos extremos y uso la mitad como un promedio para los análisis sencillos, ¿no? No para los análisis avanzados. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasaba en el pasado? En el pasado, estas cosas que nosotros nos hemos dado cuenta y a través del tiempo ha habido discrepancias que se han investigado en profundidad, se trataban de la siguiente forma. Este es el típico caso de la fórmula de Boussinesq aplicada a una zapata corrida y a una zapata cuadrada. Y ustedes todos se acordarán de que nosotros, a partir de 2 veces el ancho de la zapata, consideramos que ya no hay más deformaciones. Entonces, ahí tú tienes el caso de la zapata cuadrada y la zapata corrida. De una forma intuitiva, en el caso de los suelos, estas incorporaciones de las pequeñas deformaciones no nos influían porque nosotros limitábamos esas tensiones hasta un cierto punto, ya la deformación no nos interesa, ¿no? Entonces, en la práctica, ahí vemos otra vez el triángulo de la geotecnia que hablamos la otra vez, vemos que la experiencia bien ganada de adoptar modelos empíricos nos lleva a una conclusión correcta. Pero claro, no sabíamos todas las cosas que estaban ahí dentro, ¿no? Vamos entonces a ver cómo se llegó a entender este concepto. Básicamente, cuando los investigadores hacían excavaciones, el problema principal y el problema que más se ha analizado es el de la excavación, veíamos que había una deformación inferior a la que era predicha por los modelos. Entonces, claro, había una discrepancia, ¿no? O sea, si tomaban en cuenta todas estas medidas para las deformaciones y resulta que no ocurrían. Entonces, este es un paper de St. John del año 75. Esta es la arcilla más estudiada posiblemente del mundo, es el London Clay, donde vemos el módulo de deformación no drenado en función de los esfuerzos efectivos promedio. Aquí y más adelante vamos a tener que empezar a hablar no de las tensiones en sigma 1, sigma 2, sigma 3, sino tenemos que hablar con tensiones efectivas en un nivel que es superior. Una de estas presentaciones vamos a hacer justamente una pequeña introducción a ese tema de los stress paths para que sea más fácil seguirnos lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos deformaciones de un nivel y tenemos comportamientos de otro y tenemos cosas que hemos predicho que no ocurren. Entonces, ahí es donde viene la investigación y ahí es donde viene el siguiente paso. Entonces, esto también se ve mucho en el caso de los túneles. Este, por ejemplo, es de un paper de un tal Standing y Adenburg, que ellos analizan a la excavación de un túnel con tuneladora cómo son las deformaciones que ocurren. De forma práctica, por ejemplo, profesores como Carlos Oteo agarraban una curva de Gauss invertida y la cuadraban y resolvían este problema de una forma empírica. Pero la realidad es que, fíjense ustedes que la predicción de las deformaciones con los modelos es esta línea, que está aquí, que es una línea casi horizontal. Y el comportamiento del túnel, fíjense cómo es de verdad, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que una cosa que pensaba que se iba a mover 2 o 3 milímetros o 4, se mueve 18 o 20, ¿no? Ahí es donde empieza a ver pues, también la importancia de estas cosas. ¿Qué pasa? Todos estos suelos que están a estos niveles ya han pasado ese nivel de yielding y empiezan no a deformarse a pequeñas deformaciones, sino a grandes deformaciones. Entonces, es el conjunto de estas dos cosas y espero ser lo suficientemente claro para que me entiendan. Y si no, pues me pueden preguntar al final, ¿no? Estoy llevándoles en el proceso intelectual de que las deformaciones no cuadran con los modelos que nosotros estamos teniendo. Igualmente, por ejemplo, este es un caso que está en el PP de Burland, en el cual hay un silo y hay una deformación que se relaciona con la tensión promedio del silo. Y entonces, claro, fíjense las diferentes pendientes que tiene esa curva. Entonces, cada uno de esos materiales se está comportando de una forma distinta. Aquí es donde viene la idea del ingeniero intuitiva que, claro, dice esto, hay que buscar la forma de introducirlo en un modelo para que nosotros podamos simular este comportamiento y hacer obras sofisticadas de una forma eficiente.
Vamos a profundizar un poco más y vamos a presentarles algo sobre el comportamiento característico de la rigidez, esfuerzo, deformación. Este gráfico tenemos en la escala vertical el módulo de cortante, que es una división entre el módulo G0, que es el original, y el módulo G en el momento del estado de la deformación versus la deformación al cortante. Esta gráfica es muy importante porque muestra la deformación típica de las estructuras en la realidad. Ven que originalmente nosotros, por ejemplo, un muro de retención, un muro pantalla, está en este rango que está aquí. Ven que está muy alejado, ¿no? Por ejemplo, de los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio están por aquí y estos son las deformaciones que inducen en el terreno un muro pantalla. Para las fundaciones, pues estamos más cerca del rango de lo que podemos medir con ensayos convencionales, y para los túneles sí estamos dentro del rango de lo que podemos medir en los ensayos convencionales. Esta gráfica muestra las pequeñas deformaciones, las deformaciones muy pequeñas, las pequeñas y las deformaciones que ya son más grandes, ¿no? Entonces, aquí vemos que la forma de estudiar esto con el ensayo de laboratorio convencional, pues vamos a llegar hasta aquí. No somos capaces de medir más atrás. Esto se hace con instrumentación dentro de la muestra y esto se hace con métodos dinámicos. Métodos dinámicos que es básicamente geofísica. Entonces, ya ven, ¿no? Cómo es la relación entre el módulo de cortante dependiendo de cómo son las deformaciones. Ahora, una pregunta que van a hacer y que yo hice una vez. Claro, aquí estamos viendo de deformaciones de 10 a la menos 6, ¿no? Vamos, es un orden de magnitud realmente bajo. Y entonces tú dices, bueno, y yo en una obra de ingeniería que está en este rango, o sea, ¿para qué quiero saber qué es lo que pasa aquí? Esa pregunta yo tardé mucho de tiempo en entenderla, pero trato de explicárselo. La mayoría del suelo está en este rango. Y hay zonas del terreno que están en este rango. Entonces, claro, el contacto con el muro pantalla está aquí, pero el suelo inmediatamente detrás está aquí y el que está a 2 metros está aquí. Entonces, es muy importante, como eso lo que hace es integrar, por ejemplo, los métodos numéricos, la suma de las deformaciones, entender a qué nivel estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque si queremos predecir y tener modelos eficientes, esta es la forma de hacerlo. Vamos entonces a hablar de cómo se mide esto en el laboratorio. Aquí tenemos un equipo triaxial, este que está aquí a la mano derecha. Es un triaxial que tiene una variación muy interesante, se llama el Bishop y Wesley. Bishop, el de los taludes, que es tan famoso, era ingeniero mecánico. Entonces, vamos, inventaba unos dispositivos que eran brillantes. La celda de carga, por ejemplo, que está aquí, la inventó él. Y son 3 celdas de carga, una dentro de la otra, que sacan un promedio, ¿no? Y este equipo tiene un rozamiento bajísimo porque la carga se da por la parte inferior. Entonces, este elemento es fijo, la carga se da por este lado que está aquí. Entonces, claro, esto te permite tener una muestra con un marco rígido aplicando una carga. Entonces, mejora muchísimo los resultados. Y gracias a estos dispositivos, fíjense que aquí tiene medidores de diámetro radial, medidores de inclinómetro y los Bender Elements. Gracias a este tipo de aparato es que se puede medir estas cosas en el laboratorio. Por ejemplo, aquí el investigador está estudiando también el comportamiento de la deformación en el sentido perpendicular a la acción de las cargas. O sea que tú puedes colocar estos elementos en cualquier otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, que aquí es donde se abre un camino muy interesante. Todo esto es posible gracias a este aparatito que está aquí, que se llaman Bender Elements. Unos años eran muy difíciles de conseguir, había muy poca gente que lo hiciera, pero hoy en día ya es una cosa comercial. Creo que hay una empresa que se llama Controls que los vende, se compró una que se llama Wickham Farrams que fabricaba, y debe haber otras empresas en el mundo que hacen esto. Esto simplemente es un elemento que tú le induces una corriente eléctrica, hace una vibración y se recoge aquí. Es un pequeño dispositivo, un pequeño geófono
que induce acción sísmica y la recoge. Y puedes meterle ondas P, ondas S, y de esa forma, pues, estudiar el comportamiento con esa columna resonante de cómo es la deformación de ese terreno. Vamos ahorita a ver un poquito los parámetros que afectan a estas mediciones, ¿no? Esto es importante porque hay que hacer las dos grandes características entre las arenas, entre los suelos arcillosos. Fíjense que yo utilizo el término arcilloso y no cohesivo porque la palabra cohesivo puede confundir. Creo que aquí es una de las cosas que tenemos que empezar a pelearnos. No debemos usar la palabra cohesivo, sino arcilloso, porque es el tipo de comportamiento, ¿sí? Porque una arena que podría comportarse de una forma cohesiva, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense que las cosas que son muy importantes y que tienen la V y las cosas que son poco importantes. Por ejemplo, fíjense que el índice de plasticidad para los suelos arcillosos es muy importante. Si un material tiene un índice de capacidad o de plasticidad u otro es importante, pero los materiales arenosos o granulares no lo son, ¿no? Entonces, esta tabla simplemente la pongo aquí para completar la figura en la cual entendamos qué parámetros afectan la rigidez de los suelos. Esto está publicado en un trabajo de Harding y Drebridge. La referencia está en las notas del profesor de Satoshi. Y aquí vemos la cantidad de cosas que están mezcladas ahí, ¿no? Entonces, claro, tú tienes el problema de dilatancia, tienes el problema de grado de saturación, tienes el problema del tamaño de los granos, tienes el problema de los esfuerzos efectivos, tienes el problema de la velocidad de la carga. Eso puede ser muy importante, ¿no? Eh, Tienes el problema del origen geológico, el del grado de sobreconsolidación que le ha generado una estructura, la relación de vacíos de esos materiales, el esfuerzo de confinación. Bueno, imagínense, ¿no? Entonces, bueno, ya saben por qué los ingenieros de suelo, cuando hacemos una predicción, siempre tenemos que ser muy, muy prudentes porque todas estas cosas están actuando en contra de nosotros o a favor de nosotros, no lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos ahorita a hablar un poquito de qué es lo que pasa en el campo contra el laboratorio. Esta gráfica tiene el módulo de cortante medido en el campo con una escala que va de 10, 100, 1000, o sea, esta escala es logarítmica y esta escala es lineal. Y este es el módulo y el ratio medido en el laboratorio. Esta es muy importante porque, como vimos en uno de los tips o técnicos que dimos la semana pasada, la toma de muestras es fundamental, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una arena del Holoceno, que es reciente, que aunque la tomemos con un tubo Shelby, ¿no? Podemos tener una diferencia de 2, ¿sí? De lo que medimos en el laboratorio a lo que hay en el campo. Si en cambio es una arcilla reciente y tomamos una buena muestra, o una arcilla que es un poquito más antigua, o elementos de gravas que están congeladas, ¿no? Fíjense que ya empieza la cosa sofisticada, o bloques de roca, en principio, en esta línea horizontal, es cuando los valores que medimos en campo contra los laboratorios están cerca. Entonces, si estamos en esta área, nosotros podemos tener unas buenas predicciones de lo que vamos a hacer. Si estamos aquí en esta área de la roca, fíjense, ya empieza a variar, a reducirse por la mitad, porque estamos destruyendo un montón de cosas que tienen que haber ahí, ¿no? Y lo mismo si hacemos una mala toma de muestra, vemos como el ratio de los módulos de cortante de laboratorio y de campo varía también. Vamos a presentarles esta imagen que yo creo que es interesantísima porque es una mirada microscópica de lo que es un suelo de verdad. A la mano izquierda tenemos una arena silícea, esto tiene 100 micras, y esto que está aquí es un material que es un limo arcilloso, ¿sí? Fíjense que cómo es este material con respecto a este. Claro, el comportamiento de uno y otro va a ser completamente distinto. La naturaleza de las fuerzas que actúan ahí entre las partículas va a ser muy distinta. Y nosotros tenemos que darle un número a esta heterogeneidad que ustedes están viendo aquí. Entonces, ahí es donde hay que tener una humildad y cuando hacemos los análisis, hacer análisis de sensibilidad,
para ver dónde estamos parados con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Porque este es el material de verdad. Mírenlo como es por dentro. Imagínense si yo agarro esto y lo llevo más allá y mezclo la arena con la arcilla, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es del libro de Michel, tenemos aquí una sola textura de materiales, otra sola textura de materiales, estos son materiales arcillosos y estos son materiales granulares, ¿no? Vamos para atrás en la figura, este es arcilloso o láminas y estos son elementos friccionantes. Entonces, imagínense ustedes que yo uno ese y esta es la realidad. Yo tengo una matriz de arcilla con pedazos de elementos que están trabajando a fricción y todo esto lo tenemos que caracterizar a la misma vez, ¿no? Entonces, ahora vamos a la realidad. Esto que está aquí a la derecha es una matriz arcillosa arenosa. Entonces, acuérdense que esto es lo que le estamos dando un número, ¿eh? En esos arreglos de partículas, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos de qué es lo que estamos haciendo y por qué. Entre los modelos que hay de este tipo de comportamientos, yo quería presentarles este modelo que es específico para arcillas. Este modelo es del profesor Richard Jardine. Ahí lo tienen en la fotografía, a la mano derecha. Yo le conocí cuando tenía pelo y era muy joven. Él es un individuo brillante que ha logrado, a través de muchos años de trabajo, pues estas ideas plasmarlas. Él empezó con pilotes offshore y fue un gran investigador en este campo. Inclusive tiene muchísimos alumnos de él que han continuado esa línea y que ha permitido pues desarrollarlo de una forma práctica. El modelo de Jardine, que es un método de módulo secante, es definido con una fórmula trigonométrica y entonces es relativamente sencillo, es muy elegante y es muy útil para todo lo que tiene que ver con las arcillas plásticas. Aquí vemos, por ejemplo, un caso en el cual hay un análisis con elementos finitos, donde se va haciendo diferentes etapas de una excavación y se va reduciendo el módulo en función del avance de la excavación. El color, van viendo cómo va cambiando el color, donde el módulo está muy rígido y a medida que se va deformando, el módulo se va cambiando, ¿no? Eso es lo que nos permiten, con las herramientas que tenemos hoy en día, simular cosas de una forma práctica y real.